buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este evento especial que hemos preparado, a este webinar ¿Por qué la libertad? Con nuestra querida Antonella Martí. Sean todos ustedes bienvenidos. Es para nosotros un gusto que nos acompañen en las diferentes redes de Estudiantes por la Libertad. Gracias, Estudiantes por la Libertad Guatemala, Estudiantes por la Libertad Paraguay y Estudiantes por la Libertad Chile. Sean todos ustedes bienvenidos. Queremos que conozcan acerca de las ideas de la libertad. Estamos a una semana de finalizar nuestro proceso de aplicación para coordinadores locales y para nosotros es súper importante que ustedes apliquen y que nos ayuden en la batalla de las ideas. Sabemos que las únicas dos formas de cambiar el mundo son las ideas y las personas, y qué mejor que los jóvenes de toda Latinoamérica se unan a este importante proyecto de Estudiantes por la Libertad Guatemala. Y como referente de la libertad y como referente de los jóvenes liberales, tenemos a una invitada de lujo esta noche con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar a nuestra querida Antonella Martí. Anto, qué gusto que nos acompañes esta noche, y también agradecer a todos nuestros amigos del staff de Es Libertad por apoyarnos con este importante proyecto. Bienvenida, Anto. Bueno, muchas gracias, Luqui, muchas gracias. La verdad que siempre es un gusto compartir con vos. Bueno, ahora nos tocó por este medio por primera vez, pero bueno, casi siempre nos encontramos de manera presencial allá en Guate y siempre es un verdadero placer compartir con vos este tipo de encuentros, ¿no? Donde, bueno, espero que también podamos conversar con los participantes, que podamos tener varias preguntas y hagámoslo bien dinámico. Muchísimas gracias, Anto. Y bueno, cuéntanos, para ti, ¿qué es la libertad? Bueno, a ver, primer concepto. Para mí, mira, y yo siempre en eso uso un concepto que me gusta mucho, que lo pensó y lo argumenta Alberto Venegas Lynch, es un autor argentino. Su padre incluso fue quien llevó a la Argentina a Ludwig von Mises, ¿no? a la universidad allá en Buenos Aires. Pero Alberto Venegas Lynch es, digamos, uno de los grandes académicos liberales de la Argentina. Y él dice, respecto de la libertad, respecto del liberalismo, él lo comprende como el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los otros, ¿no? Y yo en eso creo que tenemos que ser siempre muy conscientes de cómo la libertad siempre va de la mano de la responsabilidad. Es decir, yo puedo mover mis brazos hasta donde está tu nariz, ¿no? O sea, creo que en eso tenemos que también entender que libertad o liberalismo no es ese libertinaje que muchas veces muchos proponen o muchos quizás malinterpretan. La libertad, digamos, para mí es una manera de vida, es la esencia fundamental de cualquier individuo, de cualquier ser humano, y es el motor que hace que uno viva, que uno progrese, que uno salga adelante, que uno quiera tener sus propios deseos, sus propios proyectos de vida, profesionales, el tipo que quieras. Yo creo que en eso la libertad es el motor esencial de cualquier individuo, de todo ciudadano, ¿no? De toda persona que la necesita, ¿no? Porque si vos te fijás, y tal vez esto, cuando, cuando uno no tiene libertad, cuando uno está carente de libertad, es cuando tal vez más entiende o más reflexiona sobre esto. Y creo que acá con estas cuarentenas, tal vez muchas veces a lo largo de América Latina bastante estrictas, es algo que nos hace valorar, ¿no? Incluso mucho más la posibilidad de uno poder tener la libertad de salir a la calle, reunirse con quien quiere, ¿no? La libertad de relacionarse, de salir. Pero yo creo que esto es un concepto bien importante, ¿no? Al que tenemos que darle vuelta, porque si vos lo pensás, cuando los individuos se encuentran en sociedades cerradas, países herméticos, países estatistas, populistas, socialistas, la manera en la que quiera llamarlo, todos esos colectivismos, autoritarismos, totalitarismos que niegan la libertad y que reniegan de la libertad y que atropellan la libertad del individuo. En todos esos países, en todas esas naciones, los individuos siempre buscan escaparse, ¿no? Entonces, cuando muchas veces no pueden votar en las urnas, terminan votando con los pies. Y ese votar con los pies siempre, siempre te hace votar
escapándote hacia países o sociedades más libres, porque el ser humano siempre está en búsqueda de la libertad. Entonces, para mí, ese, digamos, es uno de los conceptos, o tal vez distintas ideas, ¿no?, que se acoplan al concepto de libertad, ¿no? Excelente, Anto. Cuéntanos, ¿tú cómo llegaste a las ideas de la libertad? ¿Lo aprendiste o tu familia ya tiene el referente de la filosofía libertaria? ¿Cómo es que Antonella entra a este mundo de las ideas de la libertad y, bueno, pues hasta escribe libros? ¿Cómo fue ese proceso en la vida de Antonella? Bueno, mira, te cuento. Yo empecé, bueno, terminé el colegio a los 16 años, porque entré adelantada, empecé primer grado con 5 años. El día de mi cumpleaños, precisamente, 6 de marzo, cuando inician las clases, me tocó empezar ahí primer grado. A mí no me gustaba ir al jardín de infantes, de hecho no hice jardín de infantes. Eh, y fui directamente, ¿no? Directamente al colegio, ¿no? A la escuela. Y terminé a los 16 años y obviamente a esa edad, viste, vos todavía no, quizás no sabés qué es lo que querés estudiar o qué querés de tu vida o qué querés desde los 16 en adelante, ¿no? Al menos a 2 o 3 o en el corto plazo. Y yo, bueno, dije, siempre me había interesado la historia, los viajes. Ahí fue cuando a los 16 dije, bueno, me voy de viaje, hago un viaje sola y me fui para Europa un tiempo, pasé como más un año, una cosa así, visitando familiares, amigos, de lugar en lugar, y cuando volví dije, bueno, creo que lo mío va por el lado de la ciencia política, relaciones internacionales, siempre me había llamado la atención. De hecho, en el colegio también siempre me llamaba mucho la historia, o sea, las materias, digamos, con las que más cercana me sentían era historia, ¿no? Muchas veces biología y después lengua y literatura. Después el resto, muchas veces las que son de números, no, los números no me encantan, ¿eh? Los manejo, pero no me encantan, no es algo que me encante. La matemática, sí la física me gusta mucho, la química me llama mucho la atención, siempre fueron materias que disfrutaba, ¿no? Eso también siempre depende de qué tipo de profesores tenés, ¿no? Porque muchas veces eso varía mucho en la manera en la que te explican, ¿no? Pero volví de todo ese viaje, entonces decidí que iba a estudiar Relaciones Internacionales, Ciencia Política, y bueno, y entré a la universidad, y entré a la universidad a los 18 años, 18, sí, apenas cumpliendo los 18 años, y a la par que entré a la universidad, a mí me avisaron, me contaron de un curso que había en la ciudad de Rosario, ¿no? En una fundación, que es Fundación Libertad, una fundación que tiene más de 35 años en la difusión de las ideas de la libertad, también muy cercana a Estudiantes por la Libertad, a la Universidad Francisco Marroquín, y bueno, distintas organizaciones, ¿no?, a lo largo de América Latina. Y cuando entro a la universidad, entro también a la Fundación Libertad. Digamos, fueron dos cosas que hice a la par, ¿no? Y en Fundación Libertad lo primero que hice fue un curso de políticas antiliberales, ¿no? O sea, yo llegué así, de la nada, literal, entré y digo, bueno, a ver qué es esto, a ver qué pasa. Pues me llamaba la atención, siempre me gustó mucho, ¿no?, la lectura. Nunca tuve ninguna tendencia de izquierda, ¿no? Nunca me sentí, digamos, atraída hacia ninguna de esas ideologías. Y cuando entré a la fundación dije, wow, o sea, este es mi lugar. O sea, entré y fue un curso intensivo de una semana donde dábamos, el título del curso era Los enemigos de la libertad, algo por el estilo. Los enemigos del liberalismo, o algo por el estilo. Y dimos, ¿no?, todos los totalitarismos, autoritarismos, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, el marxismo, el comunismo en general, ¿no?, toda la historia de las ideas de todo lo malo, ¿no? Empecé estudiando todo lo malo de entrada. Y fue así como yo quedé fascinada, ¿no?, por la fundación y por las ideas y por la manera, digamos, había encontrado un lugar en el que me sentía cómoda, con gente que me sentía cómoda, hablando de temas que también me hacían sentir cómoda. Y, y en ese entonces, habrá sido 2011, si no me equivoco, hice un viaje, porque justo habían unas becas, y hice un viaje a Chile, que era un viaje para hacer
un encuentro de jóvenes que lo organizaba la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile, una fundación también muy, muy buena en Chile, allá en Santiago. Y en ese encuentro conocí a un joven, a Eugenio Guerrero, de Venezuela, que él estaba trabajando en algo que se llamaba Se Dice Joven, de una fundación que se llamaba Se Dice, que hoy en día es gran amiga, ¿no? Esa fundación es, digamos, ha tenido mucho impacto y mucha influencia, digamos, en, mi, en mis estudios, en mi vida personal incluso, ¿no? Ha sido un lugar de contención muy importante, ¿no? Para mí también. Y me cuenta, digamos, que él está manejando algo que se llama Se Dice Joven, que es, digamos, una rama de jóvenes dentro de la fundación allá en Venezuela, en Caracas, y bueno, me cuenta un poco de la trayectoria y lo que estaban haciendo. Y le dije, bueno, Eugenio, dame un par de tips y cuando vuelva a Argentina me pongo y armo eso. Bueno, volví a Argentina y armamos el grupo joven de la Fundación Libertad, que hoy en día sigue funcionando, es un equipazo tremendo el de los chicos que lo están manejando, y éramos nada, 4 o 3 personas, y en ese mismo momento, cuando fundamos el grupo joven de la Fundación Libertad, fue que nace Estudiantes por la Libertad en América Latina. Habrá sido 2011, si no me Genial, equivoco. Y bueno, y genial. ahí fue cuando arrancamos también con estudiantes, ¿no? Esa experiencia de Estudiantes por la Libertad, Antonella, que prácticamente eres parte de la Fundación de Estudiantes por la Libertad Latinoamérica. ¿Qué experiencias te dejó Estudiantes por la Libertad? ¿Alguna anécdota que tengas que contarnos divertida? Porque ahorita somos un grupo bastante grande, pero en ese entonces empezaron 2 o 3 personas para hacerse cargo de Latinoamérica. Cuéntanos esa experiencia. Totalmente, totalmente. Bueno, yo formé parte del primer consejo ejecutivo de Estudiantes por la Libertad en América Latina, donde literal, o sea, organizamos la primera conferencia de Es Libertad en América Latina, la hicimos en Chile, en Santiago, y fue la primera conferencia y la hicimos, pero a todo pulmón, o sea, fue una cosa que ni te cuento, conseguir gente, fue una locura, pero se hizo, funcionó, salió bien. Y imagínate que yo en ese momento, o sea, Estudiantes por la Libertad no existía prácticamente, estaba en la nada. Y yo tenía a cargo Argentina, Chile y Uruguay. Tenía 3 países a cargo. Como no Wow. teníamos estudiantes, no teníamos gente, no teníamos coordinadores, no teníamos nada, éramos como 5 personas y cada uno se había repartido a algunos países. Y bueno, y yo como estaba en Cono Sur, en Argentina, me tocó, digamos, esa parte, ¿no? Entonces, bueno, fuimos coordinando con otras fundaciones, organizando, buscando jóvenes, buscando estudiantes que se sumaran, que aplicaran, ¿no? Como coordinadores locales. Y bueno, y así fue que terminamos de armar Estudiantes por la Libertad de América Latina, e hicimos esa conferencia que te digo, resultó bien interesante, ¿no? Fue algo que era algo nuevo, ¿no? Imagínate, chicos jóvenes en un momento en el que el liberalismo, a ver, eso es hace 10 años casi, hace 10 años el liberalismo en América Latina entre los jóvenes no era algo que calaba y normal como pasa hoy en día, ¿no? Yo creo que hoy en día el liberalismo tiene otra llegada a la juventud y tiene otra, o sea, está un poco más permeado y está un poco más presente en los jóvenes, ¿no? Y creo que eso también es consecuencia de que se han abierto muchos ojos a partir de las consecuencias de ese socialismo del siglo XXI y los estragos que causó incluso el chavismo y todos estos gobiernos populistas a lo largo de la región. Pero fue una conferencia que le hicimos de la nada, donde habrán sido 40 personas, o sea, era una locura porque nos empezamos a mover por toda la universidad para buscar gente, invitábamos a cualquier persona, y en ese evento tuvimos de keynote speaker a José Piñera, al hermano del presidente, que también es un gran amigo, y bueno, muy amigo de la causa también, y bueno, fue bien interesante, ¿no? Y después de eso, bueno, arrancamos con los viajes a Guatemala, tuvimos varias visitas incluso la primera reunión del Consejo Ejecutivo, del primer Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad, la hicimos en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí conocimos a Giancarlo y todo, nos reunimos con él, tenemos la foto, fue un momento muy emotivo, muy lindo. Y ahí fue bueno que empezamos a pensar en los proyectos, en qué es lo que íbamos a hacer. Y bueno, fue de viaje en viaje, después terminamos hay una anécdota que a mí me encanta, que yo la cuento siempre.
En Estados Unidos, viste que suelen hacer, siempre se hace la conferencia de estudiantes por la libertad, ¿no? La global. Liberticano. Claro, que antes se llamaba Liberticano. SFL, no sé, una cosa de conferencia de SFL, no era LibertyCon, ahora Liberticano. tiene más onda LibertyCon, me gusta mucho más. Pero en ese momento que no teníamos tanto marketing y no manejábamos muy bien los modos, bueno, nada. Pero fue también una de las primeras, habrá sido la cuarta conferencia, una cosa así de la reunión global de Estudiantes por la Libertad, de Students for Liberty, y es en Washington, viste que siempre se hace en Washington. Bueno, y en ese evento habían invitado a este señor, a Oliver Stone. No sé si lo ubican, a Oliver Stone, que hace documentales, ha hecho películas y todo, y se ha reunido con Chávez, con Cristina, con Evo, y bueno, como él también, él tiene una política, bueno, desde siempre, ¿no? Lo invitaron, digamos, el sector de Estados Unidos lo invitó a la conferencia a hablar del no intervencionismo de los Estados Unidos en otros países, digamos, como de esa forma, sin tener en cuenta lo que pasaba, o sea, o lo que ese señor pensaba de América Latina y de los populismos en América Latina. Bueno, cuestión, éramos un grupo ahí bastante revolucionarios, dentro del consejo éramos unos 2 o 3 que éramos ahí los más inquietos y molestones, ¿no? del grupo. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una carta y vamos a molestarlo a Oliver Stone y le vamos a entregar la carta en plena conferencia. Y dicho y hecho, ¿no? Uno de los chicos que se levantó ahí en plena conferencia, le agarró el micrófono, le dijo de todo, y yo fui, me acerqué y le di la carta a Oliver Stone en la mano y le dijimos que como latinoamericanos estábamos muy en contra de cómo él promovía a los dictadores que nos habían empobrecido. Y bueno, imagínate, después de eso hubo todo un rollo terrible con la organización porque el grupo de latinoamericanos había, digamos, abierto y habíamos hecho eso. Bueno, nada, pero salió bien y nos salimos con la nuestra y le dijimos a Oliver Stone lo que le teníamos que decir. Y me acuerdo que esa carta la escribí desde Caracas, la escribí con 2 amigos, con Humberto Rotondo de Perú, que también formaba parte del primer Consejo Ejecutivo, y con Gabriel Salas, que era también el de Venezuela, el que coordinaba Venezuela en su momento, que ahora, si no me equivoco, sigue trabajando para la Fundación para el Progreso allá en Chile. Así que bueno, no, esas fueron, digamos, algunas de las anécdotas, ¿no? Pero yo me llevé muchos amigos, me llevo muchos recuerdos de Estudiantes por la Libertad y para mí esa conexión de eso de poder viajar, haces un networking muy lindo, generás amistades muy lindas, incluso muchas veces encontrás el amor en Estudiantes por la Libertad, así que hay muchas parejas que se han formado, así que, pero no, a mí me encanta, la verdad que es una dinámica muy linda, es una red muy linda y se puede aprender mucho, ¿no? Y además de aprender mucho, te da mucha acción para poder hacer, que es lo importante, ¿no? Lo que vos decías al principio, cambiar el mundo y para qué, o sea, cómo hacemos para cambiar el mundo, con ideas y con personas, ¿no? Y las personas son las que ponen esas ideas en acción. Entonces yo creo que sin dudas Estudiantes por la Libertad es una de las herramientas más accesibles para los jóvenes hoy, llevar adelante el mensaje de la libertad y hacer algo, ¿no? A favor de las ideas dentro de la academia, que es un lugar bastante tomado por la izquierda y por el marxismo. Excelente, Anto. Este evento precisamente contigo lo realizamos para eso. La mayoría de personas que están conectadas a esta sala de Zoom son candidatos a coordinadores locales que probablemente pues estén dentro del periodo 2020-2021 y por eso le denominamos al webinar ¿Por qué la libertad? Me gustaría que Antonella Martí le dijera a estos candidatos a coordinadores locales ¿por qué la libertad? Ese sentimiento de libertad. ¿Por qué debemos de defender la libertad? Mira, en América Latina tenemos sociedades que han sido tan golpeadas por el estatismo, por el populismo, por el socialismo. No solo ahora con este socialismo del siglo XXI, sino incluso antes, en el siglo pasado. Hemos tenido muchos caudillos, ¿no? En momentos en los 30, en los 40, con el peronismo incluso en Argentina, bueno, Lázaro Cárdenas, después Getulio Vargas, ¿no? Allá por México, por Brasil. Y cada país ha tenido, digamos, a su caudillo, a su mesías que ha hecho y causado estragos, ¿no? A lo largo de la región. Y vos me preguntás, ¿no? ¿Por qué la libertad? ¿Por qué? La libertad, porque es la manera más sana que tiene el ser humano para progresar,
para salir adelante, para cumplir sus metas, para vivir su vida de la manera en la que más le guste, de la manera en la que mejor la quiera disfrutar, ¿no? Siempre recordando, ¿no?, la importancia del respeto como base. Cuando uno habla de libertad, siempre tiene que hablar de respeto, ¿no? Porque la libertad de uno es por un lado y la libertad del otro también, siempre es importante. Entonces, ahí el respeto es fundamental. Y hablo de respeto, no hablo de tolerancia, porque tolerancia no es una palabra que yo creo que vaya muy aplicada a esto, porque tolerar es tal vez cuando vos decís, bueno, tengo que soportar algo. No, se trata de respetar y de que si otra persona quiere vivir su vida de una forma en la que vos no la vivirías, que la viva y que no tengas vos que buscar una manera de impedir que eso suceda, ni que quieras recurrir al Estado para cambiar o para imponer los modelos de vida que vos creas favorables o mejores para tal o cual persona, ¿no? Entonces yo creo que en eso, ¿por qué la libertad? Por eso, porque la libertad es el mecanismo, es la herramienta y la esencia del ser humano, es la herramienta más fructífera para tener buenos resultados, para ser felices, para progresar, ¿no? Para progresar no solo en términos económicos, no solo en términos materiales, sino también en términos, digamos, cuando uno se tiene que encontrar a sí mismo, uno lo puede hacer siempre de una manera mucho más fácil cuando uno es libre, a diferencia de cuando uno está oprimido, ya sea por el Estado, ya sea por una persona, ¿no? Porque no solamente el Estado es muchas veces la que oprime, siempre suele haber también otras instituciones que incluso oprimen a los seres humanos. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es ser libre, sentirse libre y buscar la libertad no solo para uno, sino para todos, ¿no? Y creo que por eso la libertad es uno de los mejores mecanismos para alcanzar el progreso que tanto necesitamos en América Latina, ¿no?, y en el mundo. Excelente, Antonella, muchas gracias. Te comentamos que como parte del registro para este evento, algunos participantes dejaron unas preguntas previas. Vamos a iniciar con este segmento de preguntas. Vamos a iniciar con las previas y ya posteriormente les vamos a dar la oportunidad a todos los que nos acompañan en este en vivo. Y bueno, nos dicen, ¿cómo lograr que las ideas de la libertad sean más atractivas para las personas? Ok, ese es un buen punto. Que las ideas sean más atractivas. Mira, yo creo que durante mucho tiempo, y esto tal vez es algo que a mí me tocó verlo en este proceso que te contaba en la primera pregunta de cómo fue mi historia dentro del liberalismo. Esto es algo que yo lo vi en gran parte del movimiento, que muchas veces solamente se tocan temas económicos, ¿no?, dentro del liberalismo. Solamente parece ser que el liberalismo es libertad económica, que el liberalismo es reducción de impuestos, que el liberalismo es reducción del gasto público, que el liberalismo es no recurrir a la deuda, que el liberalismo es no emitir dinero porque eso te genera inflación, que el liberalismo es únicamente libre mercado. Sí, liberalismo es todo eso. Pero además de todo eso, hay otros pilares que también forman parte del liberalismo. Y ahí es donde a mí me parece fundamental entender, entender el mensaje y entender la esencia de las ideas de la libertad. Y entender eso va a hacer que, de alguna forma, nuestras ideas sean mucho más atractivas. ¿Por qué? Porque si uno se queda únicamente en mensajes técnicos, en mensajes con conceptos económicos, no nos damos cuenta, digamos, de que hay otra cara de esto y que el liberalismo no es solamente todo eso que hablábamos recién. El liberalismo no es solamente libertad económica. Además de todo eso, el liberalismo es libertad política, es decir, Estado de Derecho, ¿no?, donde vos tengas los poderes del Estado que se respeten y que ninguno sobrepase al otro, donde vos tengas la justicia independiente, ¿no?, la importancia de la justicia independiente. Si vos te fijás cómo es la estatua, ¿no?, de la justicia que siempre aparece en los tribunales, ¿no?, en muchos lugares, que tienen una mano la balanza, en otra mano la espada, pero siempre que tienen los ojos cubiertos, ¿no? Y tienen los ojos cubiertos porque no hace distinción según lo que sea o el aspecto que sea de cualquier ser humano, ¿no? Y ahí está esa otra esencia que forma parte de ese pilar de la libertad política, ¿no? Digamos, la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley sin importar el color, el sexo, la raza, la creencia religiosa, las, no sé, orientaciones sexuales, lo que sea.
¿no? O el modo de vida de esa persona, lo que sea. Todos somos iguales ante la ley, incluso los políticos. Las personas que nos gobiernan tienen que estar de la misma manera sometidas a la ley, de la misma manera que están los ciudadanos sometidos a la ley. Entonces, esos son dos pilares importantes. Pero además de todo eso, y acá creo que es importante porque es otra de las maneras que también nos hace mostrar cómo el liberalismo es, en efecto, el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, se enmarcan esas libertades individuales, ¿no? Los derechos civiles, las libertades individuales. Ahí hablamos, planteamos, digamos, que cada uno pueda tener un proyecto de vida y que ese proyecto de vida se respete sin que otra persona te venga a imponer una manera de vivir o ciertos valores para vos vivir tu vida, ¿no? Que vos tengas libertad de expresión, libertad para pensar lo que quieras, ¿no? Y que la otra persona pueda pensar lo que quiera, porque de eso se trata el liberalismo, de disentir, de la duda, de pensar, ¿no? O sea, el liberalismo no es que somos esto, esto y lo otro, no, no, no. El liberalismo es, ni siquiera es una ideología, es una manera de vida, es una manera incluso de concebir la vida y de un grupo, digamos, de ideas que hacen que un ser humano pueda alcanzar esa esencia de la que hablamos al principio, la esencia de ser libre, ¿no? de la libertad. Además de esa libertad de expresión, es la libertades sexuales, incluso, libertades de consumir lo que quieras, ¿no? Yo en eso estoy muy a favor de la legalización de las drogas como una manera también para incluso combatir el narcotráfico, que es un gran flagelo que tenemos en América Latina, el porte de armas y bueno, ciertas cuestiones que forman parte de eso. Entonces yo creo que para que las ideas sean más atractivas, ¿qué hay que hacer? Claro, hablar de los mensajes que muchas veces la izquierda se apropió y que no son de la izquierda, los derechos de la mujer incluso, ¿no? Yo es algo en lo que a mí me gusta hacer hincapié, porque el liberalismo ha sido pionero a la hora de defender los derechos de la mujer, y lo han hecho personas como John Stuart Mill, Jeremy Bentham, ¿no? Cuando decían que el matrimonio arreglado era una manera de esclavitud, cuando hablaban a favor de que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran poseer bienes, que las mujeres pudieran divorciarse. Y eso es algo histórico, o sea, algo innegable, ¿no? A ver, la mujer durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad, primero era propiedad del padre, después pasaba a ser propiedad del esposo, ¿no? Hasta el año 1901, 1902, las únicas mujeres que votaban en el mundo eran las mujeres de Nueva Zelanda, ¿no? A partir de 1944 en Francia, 1971 en Suiza. Entonces son cosas que no podemos negar, ¿no? Y ahí a mí me gusta siempre engancharlo por el lado del feminismo liberal, ¿no? O sea, feminismo liberal es decir, no es ese feminismo radical que destruye las calles, que rompe todo, que quiere imponer una cosa sobre la otra, no, que todos somos iguales ante la ley, punto, básico. O sea, que no hay que hacer distinción por sexo, punto. O sea, somos todos iguales ante la ley y hay que respetar de la misma manera los derechos y las libertades de todos los individuos, ¿no? Y en eso yo siempre recomiendo el libro de María Blanco, ¿no? Que toca, ¿no? Esta temática del feminismo liberal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después temas de medio ambiente, cómo las sociedades más capitalistas o más liberales son las que menos contaminan, ¿no? Y cómo los países socialistas son los que terminan generando, ¿no? Caos ambientales, o incluso pandemias como la que estamos viendo ahora que sale de un país como China. Entonces yo creo que esas son banderas que tenemos que ir retomando los liberales y mostrar el mensaje o el aspecto más emotivo o más, sí, precisamente, emotivo que tiene el liberalismo, ¿no? Que no es solamente un tema de mercado, no es solamente un tema de libertad económica, es general, ¿no? Entonces hay que recuperar ideas, yo creo, y banderas que se llevó la izquierda muchas veces. Y eso pasa, Anto, que cuando se habla de liberalismo, mucha gente de izquierda cree que solo hablamos de temas tan específicos como economía, como Estado, pero como tú dices, todo radica dentro del individuo y eso es precisamente lo que defendemos en Estudiantes por la Libertad. Voy a pasar a otra pregunta que tiene que ver, yo pienso mucho en la situación que estamos pasando en relación a la pandemia y cómo los estados están actuando frente a esta situación de COVID-19. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo argumentar contra la constante adquisición de deuda pública, especialmente a los ciudadanos que lo ven como el préstamo para un bien duradero? Ahora sacrificamos y en el futuro supuestamente se verán frutos. Sin embargo, sabemos que eso no sucede. Esa es la pregunta que te dejaron en el formulario. Bueno, sobre el tema de la deuda, a ver, ningún liberal está a favor de la deuda. La deuda es una manera incluso, como bien lo decís, ¿no? Muchas veces de sacrificar
el futuro y hacer que otras generaciones tengan que pagar por la fiesta política, muchas veces, de los gobernantes de turno del presente. Esas deudas que se toman, muchas veces, se utilizan precisamente para fines que no tienen nada que ver con lo que supuestamente dicen que lo van a hacer. Incluso si lo fueran a hacer, una deuda, digamos, a ver, pensarlo a nivel personal, endeudarte nunca es bueno. Ya seas un Estado o ya seas un individuo. Endeudarse nunca es bueno. ¿Por qué? Porque a la larga lo vas a tener que pagar y además porque tenemos este proceso, ¿no?, de gobiernos que van de 4 años a 4 años, ¿no? Bueno, al menos en el caso argentino, donde prácticamente tenemos la historia de Argentina, es la historia de la deuda, ¿no? De un país endeudado que viene adquiriendo una deuda inmensa, ¿no? Y que entramos una y otra vez en default porque no se puede pagar, claro, no se puede pagar porque eh, además no generamos, digamos, el marco económico para poder ser países prósperos, porque no aplicamos libre mercado, porque no hacemos políticas correctas, porque seguimos basándonos en los subsidios, en una cultura del subsidio, de planes sociales. Entonces, adquirir deuda y recurrir a utilizar ese dinero para gasto público, para planes sociales, para todas estas cosas que no terminan, que no benefician a nadie en el largo plazo, ¿no? Que solo son simples parches, porque la deuda es eso, ¿no? Es un parche que muchas veces se usan para pagar deudas anteriores. Entonces, claro, pagamos la deuda anterior y nos endeudamos ahora, pero sí, no es una política pública que vaya de la mano del liberalismo, ¿no? Ningún liberal le gusta o asume la idea de endeudarse, ¿no? Al contrario, ¿no? Incluso cuando vos planteas este tema de gasto o ahorro, el liberal siempre apunta y recurre al ahorro como una de las bases fundamentales para tener economías más prósperas y más sanas y más ricas. Excelente, Antonella. Vamos a iniciar con las preguntas que están acá en la sala. Y José García pregunta, ¿de qué manera constituimos la libertad en general cuando estamos con un grupo grande de personas? ¿De qué manera constituimos la libertad en Libertad general cuando cuando... estamos con un grupo grande de personas. Tú eres muy buena para eso, Antonella. Tú tienes excelentes debates. Yo les recomiendo que busquen a Antonella, que la busquen en YouTube y que la vean en los debates porque es muy buena defensora de la libertad. Bueno, a ver, ahí es simplemente recurrir a temas de los que estábamos hablando antes, ¿no? Temas esenciales que marquen y que muestren el aspecto más humano que tiene, el aspecto humano real que tiene el liberalismo, pero además de eso recurrir a los hechos y recurrir a los datos, recurrir a los números. Los liberales tenemos todos los números a nuestro favor. O sea, no hay una sociedad liberal que no haya progresado y no haya salido adelante. Todos los países que han aplicado el liberalismo han progresado, tienen mejores niveles de vida, mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mejores salarios. O sea, son hechos, ¿no? O sea, es recurrir a los hechos, a los números y a pequeños datos que le muestren, ¿no?, a los individuos o a este grupo grande de personas o a quien sea que esté cerca cuáles son las ideas que funcionan y cuáles son las ideas que no. Y el liberalismo es una idea que no se tiene que aplicar a la fuerza, que no requiere de la fuerza para aplicarse, a diferencia del socialismo, a diferencia del marxismo, a diferencia del comunismo, que son ideologías que requieren de la fuerza y requieren de la violencia para aplicarse y llevarse a la práctica. No nos olvidemos, Marx y Engels avalaban el uso de la violencia como un método para aplicar esa idea utópica, ese mundo utópico que ellos querían alcanzar, ¿no? A partir de esa dictadura del proletariado, alcanzar esa segunda fase, que era la fase comunista, donde iba a haber incluso un hombre nuevo, ¿no? Hablar de un hombre nuevo, creo que eso también es algo que nos tiene que hacer mucho ruido, ¿no? Porque el marxismo está en contra, digamos, de la naturaleza humana y por eso busca crear una persona nueva, un hombre nuevo, como así lo estuvo el nacionalsocialismo de Hitler. Pero el liberalismo es una idea que no requiere de la fuerza. Al contrario, el mercado y la libertad es algo que se basa a partir de lo voluntario, ¿no? De lo voluntario, de la cooperación, ¿no? Yo coopero, yo ofrezco algo que otros necesitan y los otros me ofrecen algo que yo necesito. Hay intercambios voluntarios. Y ahí lo que opera no es la violencia, sino la confianza.
Entonces, cuando la confianza es la base, creo que, a ver, para cualquier ser humano que pueda distinguir qué es mejor, si la confianza o la violencia, creo que ahí es un poco claro moralmente, ¿no? Incluso cuál de los sistemas es mucho más sano, ¿no? Más sano. Y cómo el socialismo ha tenido siempre que recurrir a aspectos violentos, a políticas violentas, cómo incluso tuvieron que encerrar, ¿no? En Alemania a los alemanes del lado oriental, con ese muro de Berlín. Que hayan tenido que levantar un muro, creo que muestra, digamos, lo nefasto que es el comunismo, cómo tuvieron que levantar un muro para obligar a la gente a que se quedara en ese sistema, porque nadie se quería quedar. Nadie quiere vivir en comunismo, nadie quiere vivir en socialismo. Los únicos que quieren vivir en socialismo son los que están en el poder, que son los que tienen todas las comodidades, pero de resto, si vos te fijás, todos los países socialistas, comunistas, estatistas, populistas que existen hoy en el mundo y que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, son países en los que se vive mal, en los que la gente gana poco, no gana, la gente sobrevive, la gente no vive, la gente tiene que pensar cómo hacer para poder sobrevivir un día más. Y volver al tema de los números. En las sociedades más libres, en las economías más capitalistas, por ejemplo, los sectores más pobres o más vulnerables de la sociedad ganan 11 veces más que los sectores más pobres o más vulnerables de los países socialistas, comunistas o más cerrados con economías más proteccionistas, que es prácticamente o sea, el 90% de la población. Por eso, o sea, yo lo que digo es, no es lo mismo ser pobre en un país como Estados Unidos, o como Suiza, o como Suecia, o Irlanda, o Inglaterra, a ver, o sea, eso por un lado, y no es lo mismo ser pobre en esos países a ser pobre en un país como Cuba, como Argentina, como Venezuela, como Corea del Norte, ¿no? Como países centroamericanos. Yo creo que ahí es donde tenemos que mostrar, ¿no? La importancia que tiene la libertad y el marco institucional liberal de Estado de Derecho y de respeto por la propiedad privada, que es otra de los pilares fundamentales para las civilizaciones y las sociedades prósperas. Fíjate, si un chico nace hoy, un nenito nace hoy en un país estatista como Zimbabue, tiene una esperanza de vida de 52, 53 años. Si ese mismo nene nace en un país como Suiza o como Japón, tiene una esperanza de vida de 84, 85 años. El liberalismo funciona, la libertad funciona y te hace vivir más, mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida y ganar más. Excelente, Antonella. Hay otra pregunta acá y tú eres un referente muy importante de eso porque realmente es indispensable generar contenido de libertad, temas que hablen de libertad. Emanuel Brizuela pregunta, ¿cómo empezamos a crear contenido para expandir las ideas de la libertad? Tú llevas 3 contenidos en papel. Cuéntanos un poquito. Bueno, ahí yo siempre recomiendo hacer todo lo que está al alcance. Y ahí, por supuesto, a ver, hoy tenemos un montón de herramientas para difundir las ideas de la libertad. Principalmente, a ver, yo lo primero que recomiendo es encontrar un tema que le guste mucho a uno, ¿no? Que sea la bandera de uno, o sea, porque probablemente los intereses los intereses de cada uno de nosotros, incluso de los participantes que están hoy acá, no son los mismos. Qué sé yo, a mí me puede interesar mucho más defender temas como, no sé, la aportación de armas o la legalización de las drogas o el libre comercio, y a otras personas les puede interesar otro tipo de tópicos, les puede interesar hablar de, no sé, la Unión Soviética, hablar de lo que fue el marxismo en X país o el socialismo del siglo XXI o cualquier tema. Entonces, yo en eso recomiendo que cada uno encuentre cuál es su propio tema, tener su propia bandera y que la gente te conozca por ese tema, ¿no? Porque también eso te va a servir a la hora, cuando vos tengas un cierto reconocimiento, ¿no? Mediático, en ese momento como que ya tenés, digamos, tu carta de presentación y la otra persona va a saber, digamos, te empiezan a llamar de tal y tal medio porque saben que vos sos un referente en ese tema puntual. Entonces yo lo que siempre recomiendo es eso, digamos, tener una bandera y tener un tema de interés, un tema personal que sea el que vos puedas exponer, ¿no? Y por supuesto, partir siempre por artículos de opinión, tener mucha lectura no solamente, digamos, de los temas liberales, sino también de lo que sea antiliberal. O
O sea, leer a los que no piensan como nosotros es muy importante, es algo que yo recomiendo mucho, yo lo he hecho mucho. Y después, bueno, por supuesto, si surge la posibilidad de escribir un libro de un tema que a uno le fascine y le guste, también, ¿no? Es una gran oportunidad. Pero también el uso de redes sociales, el uso de videos, ¿no? Hacer videos cortos donde se pueda expresar un mensaje de manera bien, bien sencilla, y estar en los medios de comunicación, atreverse a animarse a meterse ahí en medios de comunicación, en dar la pelea en todos los ámbitos en los que se pueda, ¿no? Yo eso es algo que recomiendo mucho. Pero tener una bandera, ¿no? Tener un tema, elegir un tema que a uno le guste para especificarse, ¿no? Especializarse en ese tema. Laura Bond pregunta, ¿consideran como parte de la libertad el exigir al Estado garantizar la libre y efectiva locomoción, es decir, mantenimiento de carreteras, seguridad, etcétera, como una obligación estatal? Dice Laura Bond. Bueno, a ver, el tema de las carreteras, la seguridad, la justicia, la educación incluso, eso varía mucho, ¿no? Dentro de la escala de lo que son las ideas de la libertad, de eso tal vez un poco más de liberalismo clásico, ¿no? Incluso de personas como Adam Smith, que estaban de acuerdo en que el Estado tenía que estar presente en ese tipo de cuestiones, ¿no? De cuestiones puntuales como esas. Pero yo soy muy pro privatizaciones. Yo creo que tenemos que necesitar lo menos posible del Estado. O sea, un Estado mínimo, mínimo, mínimo. Creo que eso es, digamos, lo ideal, ¿no? Pero tenés obviamente ciertas ramas dentro de las ideas de la libertad que algunos te dicen que sí, que el Estado tiene que estar en eso, y otros te dicen que no, que el Estado no debería meterse en eso y que son tal vez las empresas privadas y el sector privado el que debería trabajar a favor de eso. Pero bueno, nada, son obviamente puntos que varían, ¿no? Dentro de lo que representan las ideas de la libertad. Ahora Montserrat Risco, ella dice saludos desde Chile, soy historiadora, quisiera saber qué libro recomiendas, además del mencionado de María Blanco, para entender desde la perspectiva la historia de las mujeres en el continente o a nivel mundial. Muchas gracias, un gusto conocerte y escucharte, dice Montserrat. Bueno, vos sabés que dentro de las ideas de la libertad o dentro del movimiento liberal es un tema que se está empezando recién ahora, al menos en lo contemporáneo, a tocar. Pero yo partiría del libro Afrodita desenmascarada de María Blanco para tener la perspectiva general, y por supuesto para empezar a desarrollar eh, temática, artículo, documento y mucho más, mucha más información al respecto. Pero yo partiría por ahí, eh, te digo, dentro del movimiento liberal, al menos no es una temática que se está, digamos, tocando mucho, es algo que se empezó, ¿no? Ahora a hablar bastante, pero yo partiría por ahí. Gloria Álvarez también es una persona que estudia mucho la temática, ¿no? Incluso en su libro Cómo hablar con un conservador, que es un libro que yo recomiendo mucho, hace una parte hincapié en esto. Y personas también como Johan Norberg, ¿no? En su libro Los grandes avances de la humanidad, tiene varios capítulos en lo que respecta al rol de la mujer o a la historia, digamos, de la mujer en estos términos, y cómo el capitalismo ha sido uno de los grandes, digamos, el modelo que más ha ayudado a las mujeres a poder salir adelante y progresar, ¿no? No solo a las mujeres, sino en general a toda la población, pero hace hincapié en varios capítulos sobre esta temática. Luis Medina pregunta, ¿cómo ves de aquí a 5 años a las ideas de la libertad? ¿Crees que el liberalismo seguirá ganando terreno a tal punto de alcanzar puestos importantes en gobiernos latinoamericanos? Bueno, eso dependerá de todos nosotros, ¿no? Creo que eso es algo que depende incluso de los que están hoy escuchando, los que vayan a ser los candidatos o los próximos coordinadores locales incluso, que van a tener un rol importante en la esfera y a la hora de
de tomar acción y de generar un cambio en la opinión pública, porque de eso depende, ¿no? El liberalismo depende de que sigamos insistiendo en contar esta cara de la moneda que muchas veces el marxismo ha querido ocultar y negar, y mostrar que el liberalismo funciona, mostrar que nuestras ideas son las que sacan adelante a los países. Entonces yo creo que eso dependerá, por supuesto, de todo lo que se haga ahora, del trabajo que se haga ahora y que se siga trabajando como se está trabajando. Daniel Muñoz pregunta, ¿dudaste alguna vez si el liberalismo era la filosofía correcta? No, nunca lo dudé, pero muchas veces soy de analizar y de darle vueltas a las cosas. A veces me pregunto cosas respecto del liberalismo, pero no dudo, digamos, del liberalismo como si fuera algo, digamos, que no va con mi vida, porque incluso, a ver, a mí me gusta, a ver, uno profesa el liberalismo, pero uno también tiene que vivir el liberalismo, y a mí, yo estoy muy cómoda con vivir el liberalismo, o sea, con que el liberalismo sea un modo de vida, además de la filosofía correcta, ¿no? Y si uno hace mira, ¿no?, el abanico, digamos, de filosofías y de ideas y de conceptos, vuelvo a insistir, es la idea más sana, porque respeta lo esencial de cualquier ser humano, que es la libertad, ¿no? Es la libertad básica que todo individuo tiene dentro y que persigue y que necesita para seguir y para salir adelante. Ángel Leonardo Tamayo Rendón pregunta, ¿cómo argumentar contra un comunista que niega que fue verdadero socialismo o que reconoce que lo fue, pero niega lo malo que se hizo en nombre de este? Bueno, hay mucha gente así, ¿eh? Hay mucha gente así que a muchos tal vez no los vas a convencer, pero lo importante es que cuando vos estés en un debate, y esto pasa mucho en la tele, ¿no? Cuando vos estás en un debate en la tele, yo lo que más recomiendo es, a ver, vos tenés a una persona al lado, ¿no? Y tenés una cámara del otro lado. La persona que tenés al lado es un comunista a ultranzas que no le vas a cambiar la mente en un debate, no le vas a cambiar la mente en 5 minutos. Tal vez le puedas prender una lucecita y lo dejes pensando, pero no le vas a cambiar la mente ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando vos estás en un debate televisivo, muchas veces, vos tenés que hablar ¿para quién? Para los que te están escuchando, ¿no? Y hablar con hechos, ahí es insistir con hechos. O sea, que el socialismo o el marxismo requiere de la violencia, sí, requiere de la violencia. Lo dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848. Leerse ese libro, tener documentación al respecto, mostrar lo que fueron los estragos que causó el comunismo a lo largo de la historia, los asesinatos en manos del comunismo, los famosos gulags, los campos de concentración que tuvo la Unión Soviética y que inspiraron a los campos de concentración del nacionalsocialismo, que también fue, digamos, más de lo mismo, ¿no? Más de la misma ideología. Lo mismo en Cuba, con las UMAP, las famosas unidades militares donde eran este tipo de reformatorios y de campos de trabajo forzado, donde mandaban a la gente que no estaba en ese ideal de hombre nuevo, ¿no?, que proponían estos seres humanos. Y después, bueno, obviamente, recurrir a los datos y a los hechos. No hay un solo país comunista que haya prosperado, que haya salido adelante. No existe. Y preguntarle a esa persona, si tuviera que abrir una empresa, si tuviera que criar a sus hijos, si tuviera que tener una familia y le tocara migrar, si se iría a un país como Corea del Norte o Venezuela, o se iría a un país como Suiza o Estados Unidos. Por más comunista que sea, creo que sabemos cuál es la respuesta. Si a esa persona le toca ser, digamos, un trabajador de cero y arrancar de cero y trabajar de cero y si uno quiere abrir una empresa, a ver, es mejor estar en un país donde sabes que se respetan las normas jurídicas y sabes que se respeta los derechos de propiedad y donde sabes que no te van a venir a expropiar, no te van a venir a quitar, digamos, tu casa, tu negocio, lo que sea. Entonces yo creo que en eso hay que recurrir mucho a los hechos y a los datos. Gracias, Antonella. Hay muchas preguntas también a través de Facebook Live y voy a leer una de ellas. Alison Alcíbar te dice, buenas noches, soy tu fan, Anto. Ya se tiene en cuenta que los think tanks, aparte de divulgar ideas de la libertad, también ayudan al desarrollo intelectual de sus voceros. ¿Podría así considerar que la política es un campo importante para el desarrollo de la libertad en la opinión pública?
Claro, por supuesto, porque muchas veces incluso los tanques de pensamiento son los que influyen, como decía Hayek y como proponía Hayek, ¿no? Estos vehículos de segunda mano que van a cambiar la opinión pública, que sirven para cambiar la opinión pública y que sirven para generar y crear intelectuales que promuevan las ideas, son los que van a terminar moviendo esa esfera y poniendo, digamos, las ideas a los políticos que las van a llevar a la acción. Entonces, digamos, son cosas que se retroalimentan. Vos necesitas de tener intelectuales, académicos que influyan en las personas que toman las decisiones, ¿no? Porque si no tenés eso, no, los políticos o las personas que se meten en la política tal vez están un poco carentes de ese tipo de ideas y cuando la opinión pública está muy tomada por ese aspecto gramsciano, ¿no? De Antonio Gramsci, que decía, tomen la cultura y la educación y el resto se va a dar por añadidura. Cuando pasa eso es muy difícil, ¿no? Cambiar ese ambiente o ese contexto de ideas. Entonces sí, son dos cuestiones fundamentales, dos cuestiones necesarias, e incluso esto uno lo puede ver históricamente. O sea, cómo fundaciones han tenido su rol fundamental a la hora de influir en la política, ¿no? Eso es algo innegable, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que son dos cuestiones muy importantes, que se retroalimentan y que son necesarias. Martín Durán dice, hace unos momentos mencionabas a Chile. ¿Cómo crees que los liberales chilenos debemos enfrentar las ideas rawlsianas y marxistas y gramscianas que han atacado al Estado de Derecho y al país en general? Bueno, lo que pasa con Chile es que, a ver, Chile es la frutilla del postre, ¿no? Y para los liberales ha sido, digamos, el modelo exitoso, el modelo que funcionó, el modelo en el que hay mejores salarios, donde la gente, qué sé yo, vive mejor, donde hay mayores libertades económicas, comparándolo, ¿no?, con el resto de América Latina. Pero la izquierda dura ha tenido un posicionamiento cada vez más fuerte, han tomado cada vez más la cultura, han tomado cada vez más la educación, y por eso es fundamental para el liberalismo tener un rol crucial a la hora de dar esa batalla de ideas, ¿no? Y en esto tenemos que tener en cuenta también lo que ha sido la influencia del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ¿no? en todo lo que han sido esas protestas, esos movimientos desestabilizadores, ¿no? En todo lo que ha pasado en Chile en este último tiempo, es también una consecuencia de ese Foro de Sao Paulo que ha tenido como estrategia desestabilizar lo que ha sido uno de los modelos exitosos, digamos, en términos de institucionalidad y económicos de América Latina. Gracias, Antonella. Freddy González pregunta, ¿cómo convencer a personas que sin ser socialistas apoyan y aman las ideas intervencionistas? ¿De qué forma se pueden difundir las ideas de la libertad sin que sean ignoradas? Ya que en nuestro país, él es de Guatemala, la mayoría de personas por alguna influencia de la academia estatal odian y satanizan el capitalismo. Bueno, en eso yo creo que lo que hay que hacer es revertir ese proceso de satanización que se ha hecho sobre el capitalismo y mostrar cómo ha funcionado. En América Latina se demoniza mucho el concepto de la riqueza, ¿no? Incluso el mismo Hugo Chávez decía, ser rico es malo. Y son personas que han terminado, digamos, con fortunas millonarias, pero en socialismo, en comunismo, las únicas personas que tienen dinero son los que están en la cúpula de poder, ¿no? A diferencia de lo que pasa en sociedades capitalistas, donde una mayor cantidad de gente tiene la posibilidad de salir adelante, de progresar, de vivir mejor, ¿no? De tener mejores salarios. Yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Se trata de mostrar cuáles son los resultados del capitalismo y de quitar, ¿no?, esa demonización que hay sobre la figura del empresario o de la empresa o del emprendedor. Que el emprendedor o el empresario no es solamente la persona de traje, es el ferretero, el panadero, el kiosquero, los que tienen la mueblería, cualquier persona que forma parte de ese motor de la economía, ¿no? Y esas personas, a ver, sí, hacen dinero, pero hacen dinero brindándonos algo a cambio. No es que se enriquecen robando como lo hace el socialista. No, esas personas se enriquecen dando valor, generando valor.
generando valor donde antes no había valor. Entonces eso es lo que hay que mostrar, yo creo. Bueno, Sara Juárez pregunta, ¿cómo se podría implementar la enseñanza del liberalismo en la educación desde los niños? Creo que se podría cambiar la perspectiva si esto se enseña desde una edad temprana. Bueno, sí, por supuesto. Y hay varias fundaciones que han tenido programas para trabajar en escuelas. Una de ellas es Se dice Libertad, de Venezuela, de Caracas, que es la que estábamos hablando hace unas preguntas atrás, tienen un programa de economía para jóvenes, y enseñar con el ejemplo, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Yo creo que se trata básica y fundamentalmente de eso. Y creo que hay mucho que se puede hacer al respecto. También tenemos, ¿no?, muchos intelectuales que incluso escriben y han escrito cuentos, ¿no?, para niños, que muestran y defienden las ideas de la libertad desde una perspectiva comprensible para la edad. De hecho, en UFM Ediciones tienen varios de estos cuentos, así que también recomendar, ¿no?, los catálogos que tiene UFM Ediciones. Ahí después, bueno, Luqui, vos imagino que podrás hacerle llegar el link para que vean eso, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo en que es uno de los mejores mecanismos, ¿no? No adoctrinar, sino dar paso al libre pensamiento, favorecer a que los jóvenes exploten al máximo su propio potencial, porque cuando vos entras a la escuela te pasa muchas veces que somos todos distintos, cada uno tiene su interés particular, sus gustos, y terminás como saliendo uniformado del colegio, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque de alguna manera aniquilás esa chispa individual, particular, que tiene cada ser humano. Entonces en eso yo estoy muy a favor de fomentar el libre pensamiento y la libre elección de los jóvenes. Y bueno, Montessori me gusta mucho, ¿no? Yo siempre recomiendo mucho la educación de Montessori, porque me parece una de las formas bastante interesantes, ¿no? También o incluso, ¿no?, en lo que es estudiar en casa, por supuesto, también muchas veces es otro mecanismo que ayuda, pero bueno, son algunas sugerencias. Muchas gracias, Antonella. Quiero finalizar con una pregunta. Más que una pregunta, quisiera que nos comentaras. El tiempo se fue rapidísimo. Tenemos varias preguntas que vamos a dejar pendientes. Vamos a organizar otro webinario más adelante para poder seguir conversando contigo. Pero antes de cerrar este webinario, yo quiero que tú nos comentes acerca de esos 3 libros tan importantes que has escrito y que han hecho historia en el liberalismo en Latinoamérica, y que han sido un referente importante para los jóvenes quienes hemos tenido la oportunidad de leer tus obras. Bueno, muchas gracias, Luqui. Te lo voy a intentar resumir de una manera rápida. A ver, el primero, que se titula La dictadura intelectual populista, es un libro que se refiere, ¿no?, a esa pregunta que nos hacían recién sobre el rol que tienen las fundaciones, los tanques de pensamiento a la hora de cambiar el clima de las ideas y demostrar, ¿no?, las dos caras, ¿no? Por un lado, lo que proponía Hayek, que era la creación de estos tanques de pensamiento, y por el otro, un poco Antonio Gramsci, ¿no?, que hablaba de esa toma de la cultura y la educación. El segundo libro, de 2015, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, es un libro que, bueno, son unas 500 y pico de páginas, ¿no? Que es un poco la historia del marxismo, del socialismo, de cómo esas revoluciones han fracasado. Es un libro que yo le puse mucha bibliografía y mucha historia, ¿no? Porque nada, es como una manera de generar argumentos para que los jóvenes se puedan atajar muchas veces a la hora de cuando son agredidos, ¿no?, por estas personas que defienden ese tipo de ideas, para que se puedan atajar con argumentos históricos, con números, con hechos. Y después el más reciente, el tercero, que se titula Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, que salió el año pasado, que tiene este prólogo de María Corina Machado, de Venezuela, y la conclusión de Gloria Álvarez, allá de Guate. Y es un libro que también, que claro, muestra, digamos, como la cara positiva, ¿no? Al anterior le dimos todo contra el socialismo, este es un poco a favor de las ideas de la libertad, y muestra cómo el mundo cambia a partir de la revolución industrial, cómo el mundo cambia hace 300 años, cómo el mundo empieza a progresar, a avanzar, a salir adelante, gracias al comercio, gracias al auge de la libertad, gracias al auge de la libertad económica,
y de esa revolución industrial que se incuba en un proceso previo, ¿no?, de revolución gloriosa, una revolución institucional que se da en Inglaterra, y cómo hace 300 años el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza, y hoy ese porcentaje es del 9%, es decir, hoy el mundo está mejor que nunca. Entonces, ¿por qué todavía tenemos países atrasados y pobres? Porque se siguen aferrando a las ideas del estatismo, del proteccionismo y del socialismo. Y esa es un poco la idea de ese último libro. Excelente, Antonella, felicidades y queremos agradecerte a nombre de Estudiantes por la Libertad Guatemala, Estudiantes por la Libertad Paraguay y Estudiantes por la Libertad Chile el haber aceptado acompañarnos en este webinario. La verdad estamos muy contentos de cómo has respondido cada una de las preguntas para todos nuestros candidatos a coordinadores locales de esta organización y tu mensaje para ya despedir este webinario tan especial. Bueno, muchas gracias, Luqui, por todo el trabajo que haces desde Guate. La verdad que es realmente admirable, ¿no?, el empuje que le pones, la garra que le pones a la difusión de las buenas ideas, y bueno, por supuesto al equipo de Paraguay, al equipo de Chile, que lo sigo también bien de cerca, en general, ¿no?, a todos Estudiantes por la Libertad, porque es algo que a mí me marcó mucho y que fue un inicio bien interesante y bien importante para mí, así que recomiendo, ¿no?, totalmente involucrarse en este mundo, involucrarse en el mundo de las ideas, involucrarse en Estudiantes por la Libertad, porque es uno de los grandes mecanismos para alcanzar ese cambio social y dar esa batalla por las ideas de la libertad que tanto necesitamos en América Latina. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a los organizadores y gracias, Luqui, una vez más por todo tu trabajo inmenso que haces a favor de las ideas de la libertad. Muchísimas gracias a ti, Antonella, y quiero dar el espacio a Eduardo Lema, que él fue el de la idea de poder unir a los países en este proyecto con Antonella. Edu, bueno, pues el Eduardo. causante. Eduardo. Felicitaciones, Edu, también por todo. Bueno, yo aprovecho de saludar a Antonella. Antonella tuve la oportunidad de conocerla en Ecuador hace 2 años, que fue la oportunidad que gracias a un retiro de coordinadores locales en Ecuador, nos juntamos varias organizaciones. Allá se dio una coincidencia muy bonita y nada, aquí la intención en realidad fue sumarme a lo que está haciendo el gran equipo de Guatemala. Se está tratando de coordinar sobre todo con la posibilidad que nos brinda la cuarentena o el coronavirus en sí, que todo se ha podido interconectar. Y bueno, Estudiantes por la Libertad, que siempre ha funcionado como red, uno de los principales compromisos es el de poder articularnos y complementarnos entre nosotros, teniendo en cuenta que gracias a estas oportunidades ya las distancias son mínimas. Entonces, más bien, muchísimas gracias a Luqui que se animó más bien a dar la oportunidad a que la gente pueda ver este contenido en Chile, en Paraguay, bueno, que se está haciendo las gestiones para los Andes con los otros países, pero también a Estudiantes por la Libertad a nivel general, que está generando un muy gran impacto. Así que muchísimas gracias, Antonella, a ti por todo lo que estás haciendo y a Luqui por ser tan genia como siempre. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. La invitación está para que se unan al grupo más grande por la libertad en Latinoamérica, Estudiantes por la Libertad. Sigan nuestras redes sociales. Estamos dejando en nuestras redes sociales el link para que puedan aplicar a coordinadores locales. Tienen toda esta semana, las aplicaciones se cierran el 31 de mayo, así es de que a toda Latinoamérica invitados a sumarse a Estudiantes por la Libertad, al todo el equipo de Guate, a todos los coordinadores locales de Guate que están pendientes de todo este webinar. Muchísimas gracias. Son un excelente equipo y vamos por más en busca de la libertad. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches.